Hay un misil iraní que maniobra en pleno vuelo a 12 veces la velocidad del sonido. Los analistas militares lo llaman el misil que baila. Y el año pasado, durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, ese misil burló los escudos de defensa israelíes. Los sistemas solo lograron interceptar entre el 20 y el 30% de los misiles balísticos iraníes. El resto llegó a sus objetivos. Soy Elena. Esto es Zona Gris. Hoy te voy a contar exactamente qué es el misil que baila y burló todos los escudos, por qué los sistemas de defensa más avanzados del mundo no pueden pararlo de forma consistente y qué tiene que ver eso con el precio del gas que pagas esta semana. Porque hay mucho ruido en las noticias sobre esta guerra. Marines estadounidenses movilizándose al Golfo, ataques en Irak, en Kuwait, en los Emiratos Árabes Unidos. Titulares por todos lados. Pero hay un dato que lo explica todo, un dato que conecta el conflicto militar con tu bolsillo, y ese dato tiene nombre, Segil-2. El Segil-2 es un misil balístico de 2 etapas y combustible sólido, fabricado en Irán. Su alcance es de entre 2.000 y 2.500 kilómetros, suficiente para llegar desde territorio iraní hasta Israel, hasta Arabia Saudita o hasta las bases militares de los Estados Unidos distribuidas por todo el Golfo Pérsico. Cuando se lanza, puede llegar a Tel Aviv en menos de 10 minutos, pero lo que lo hace completamente diferente de todos los misiles que Irán tenía antes no es solo su alcance, es cómo vuela. El Segil-2 maniobra en pleno vuelo, cambia de trayectoria mientras está en el aire, a velocidades de entre 12 y 14 veces la velocidad del sonido. Y ese movimiento inesperado es lo que le da el apodo, el misil que baila. Para entender por qué eso es un problema enorme, hay que entender cómo funciona un sistema de defensa antimisiles. El sistema detecta el misil enemigo, calcula su trayectoria, predice el punto exacto donde va a caer y lanza su propio interceptor para destruirlo antes de que llegue. Todo ese proceso depende de una sola cosa, que el misil enemigo vuele de forma predecible. Cuando el Segil-2 maniobra, ese cálculo falla. El interceptor va hacia donde el misil estaba, no hacia donde el misil está. Así es como el misil que baila burló los escudos una y otra vez. Espera, porque lo que viene ahora cambia todo lo que creías saber sobre esta guerra. El Segil-2 se usó por primera vez en este conflicto el 16 de marzo de 2026. La Guardia Revolucionaria iraní lo anunció como parte de la ola número 54 de ataques. Y además de maniobrar a hipersónica velocidad, el misil tiene otro elemento que lo hace especialmente difícil de rastrear, un recubrimiento antirradar, una capa que reduce la señal. Y usa combustible sólido, lo que en términos simples significa esto. Los misiles de combustible líquido necesitan horas para prepararse. El Segil-2 puede estar almacenado completamente listo para disparar. Desde la decisión de lanzar hasta el despegue, minutos. Sin aviso previo para el enemigo, los servicios de inteligencia occidentales admiten indirectamente que muchos aspectos del Segil-2 siguen siendo una caja negra. No se conocen con exactitud todos sus sistemas de guía. No se sabe cuántas unidades almacena Irán. No se comprende completamente el mecanismo de maniobrabilidad. Quédate conmigo, porque aquí llega el número que conecta este misil con tu vida cotidiana. Eso es lo que yo pienso que es lo más serio de esta situación. Pueden no estar de acuerdo, pero crear una contramedida efectiva contra algo que no entiendes del todo es prácticamente imposible en tiempo real. Y eso es exactamente lo que están intentando hacer ahora mismo. El estrecho de Hormuz es la arteria por donde transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo. Desde el 2 de marzo, Irán declaró el estrecho cerrado a los barcos de sus enemigos. El tráfico de embarcaciones cayó primero un 70% y luego llegó casi a cero. Los expertos describen esto como la mayor disrupción al suministro energético global desde los años 70. Los precios respondieron en segundos. El petróleo Brent superó los $100 el barril el 8 de marzo por primera vez en 4 años. Llegó a un pico de $126. Y la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con llevarlo a $200. Y aunque la mayor parte del petróleo tiene como destino final Asia, los mercados de energía son globales.
Lo que pasa en el Golfo Pérsico lo sientes tú en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en el precio del gas, en el precio del transporte, en el precio de los alimentos. El misil que baila no es solo una noticia para analistas militares, es el dato técnico que explica por qué este conflicto no puede resolverse rápido, por qué los sistemas de defensa no pueden simplemente apagarlo, por qué el petróleo está por las nubes. ¿Y por qué lo estás sintiendo en tu vida cotidiana, aunque no hayas seguido ni una sola noticia sobre Irán esta semana? En Zona Gris intentamos darte el dato exacto. ¿Tú ya sabías todo esto sobre el Segil 2? ¿O es la primera vez que alguien te lo explica? Sé honesto, escríbeme en los comentarios y cuéntame desde qué país ves esto.